Amigas y amigos, muy preocupado por lo que está sucediendo en este país con los partidos opositores. Es increíble las cantidades de dinero que nos roban, porque evadir las responsabilidades fiscales es robarle a la patria. Y no puede ser, no tiene nombre más que robo. El caso que se descubrió ayer, que se destapó ayer, pero que se venía investigando desde hace muchos días. Un exministro de Hacienda del Partido Liberación Nacional desfalcó al Estado por sumas millonarias, sumas con las cuales hubiésemos sacado a cientos de familias costarricenses de la extrema pobreza, que le hubiésemos podido construir vivienda, escuelas y los servicios necesarios. No es posible que en este país estos grupos de corruptos se hayan hecho del poder. Y peor aún, no solo han disfrutado de las mieles del poder, de recibir altos salarios en los cargos que desempeñan, sino que ahora en el último tiempo les ha dado por crear sus propios medios de comunicación. ¿Cómo le vamos a creer a Lionel Baruch? ¿Cómo le vamos a creer a CR Hoy esas noticias engañosas que cotidianamente atacan al presidente de la República, a su gabinete y a las obras que se ejecutan? Es sumamente bochornoso lo que está pasando en este país. ¿Qué es lo que deberíamos hacer nosotros? Deberíamos realmente como ciudadanos provocar una manifestación en donde pidamos el encarcelamiento inmediato de esos ladrones de la patria, porque han saqueado a este país, quienes han sumido a este país en la más profunda de las crisis económicas que estamos viviendo, son esta clase política corrupta, de los cuales muchos de ellos aún están sentados en la Asamblea Legislativa, de los cuales ellos guardan silencio y prefieren llevar a comparecientes que hicieron pequeñas inversiones en la campaña política. Y entonces de ahí hacen su festín para atacarnos a nosotros. Esa complicidad, ¿cómo es posible que un archimillonario como Lionel Baruch haya obtenido esas ganancias por el financiamiento al Frente Amplio? Así, aunque a ustedes les sorprenda, el Frente Amplio y Liberación Nacional fueron partidos cuyo financiamiento salió de los fondos del Banco de Baruch, el BCT, el mismo que ayer el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, menciona en su informe sobre los desfalcos que se habían cometido a
los fondos costarricenses, al dinero que debió haber llegado al Ministerio de Hacienda. Y ahí están, y ahí estarán, como ha pasado una y otra vez, porque para ellos no hay prisión, para ellos no hay privación de libertad, ellos no pagan los delitos que cometen, que son muy graves, porque es no solo el delito de evadir lo que tienen que pagar, es que al privarnos de esos dineros nos privan de que la población costarricense pueda vivir mejor. Ya lo decía sabiamente el presidente Rodrigo Chávez en su campaña. Decía Rodrigo, Costa Rica no es un país pobre, es un país que lo han empobrecido. Y él lo sabe muy bien, porque él es especialista en temas bancarios. Y afortunadamente, tuvimos una excelente lectura de que el mejor candidato para ocupar la presidencia de la República fue, y lo ha demostrado, el presidente Rodrigo Chávez. Porque de otra forma no hubiese sucedido nada de lo que está sucediendo en este país. Porque al mando de Rodrigo Chávez, con el apoyo de doña Pilar Cisneros, estamos limpiando la corrupción política producida por estos desfalcos, la corrupción de esos políticos, porque Leonel Baruch le había pedido a José María Figueres que de ocupar la presidencia, una de sus hijas tenía que ser ministra, así como Antonio Álvarez de Santi logró colocar a su hija en la Asamblea Legislativa. La chiquita esta que parece escolar sentada en una curul de la Asamblea Legislativa, ¿qué va a dictar leyes? Quien está aprendiendo, quien salió de su hogar. Pero así es esta Costa Rica, una argolla, una vieja argolla. Y nosotros, los sectores populares, nos peleamos entre nosotros. No, aquí lo que necesitamos es una coalición y respetar el pasado de la gente, en que todos nos pudimos haber equivocado por quién votamos. ¿Por qué? Bueno, porque Rodrigo Chávez es un fenómeno nuevo, 2018 en Costa Rica. ¿Y por qué cuando Rodrigo vino a Costa Rica la nación nunca le sacó lo que después le sacó, las porquerías que lo ensuciaban? Porque pensaron que el ministro de Hacienda iba a ser cómplice de ellos y entonces les iba a perdonar también las grandes deudas, la venta y compra de los bonos de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y entonces hemos empezado a darnos cuenta de cómo se administraba este país. Y hoy día los sectores populares, véanlo ustedes, cada vez más se van sumando a este movimiento envolvente que es el Partido Progreso Social Democrático, cuyo líder es el presidente de la República. Y podría no existir ese partido. Mientras exista Rodrigo, estamos seguros de que Costa Rica está protegida. Y no deberíamos permitir, ni en redes sociales, ni en las conversaciones cotidianas,
que se dude de la honorabilidad de un hombre que ha venido a dar su esfuerzo por reconstruir este país, de un hombre que se siente orgulloso de representar nuestra patria en foros internacionales y que lo hace con la mejor de las honestidades y buscando atraer capital extranjero para crear empleos, porque estos ricachones con esos dineros que evaden podrían crear empresas, pero las prefieren tener guardadas en los bancos, en Panamá y en los paraísos fiscales, para esconder y no generar más que riqueza para ellos a través de los intereses que reciben de esas grandes sumas de dinero que evaden. Es una vergüenza, y que solo invierten en las campañas políticas porque los montos de los intereses sobrepasan hasta el 40% en muchos casos, y en muchos casos los partidos se quedan callados. Al Frente Popular, que obtuvo 900 millones de deuda política, se la compraron en 500 millones. 400 millones perdieron ellos por la necesidad de recurrir a un prestamista como Lionel Baruch y el BCT, así como lo oyen. Y entonces después vienen a perseguirnos a nosotros porque evidentemente no teníamos las sumas de dinero necesarias para entrar en una campaña en donde se despilfarra el dinero, porque eso es otro tema que tenemos que ver: cómo organizar campañas políticas educativas donde nos podamos formar en el campo de la política y las decisiones. Pero ese no es el tema en este momento. El tema es en este momento que el BCT, Lionel Baruch, Liberación Nacional y el Frente Amplio forman una amalgama que hoy desde la Asamblea Legislativa buscan nombrar al defensor de los habitantes, que nosotros los ciudadanos, muchos de nosotros en nuestras conversaciones dijimos tiene que ser Eric Ulate porque lo hemos visto trabajar. Y entonces sale la chiquita esta, Guillén, diciendo que no, porque está al servicio de el CTP, cuando las mayores denuncias sobre el CTP él las ha presentado. Contra los grandes empresarios él las ha presentado. Entiende que la situación es distinta para las pequeñas empresas que pueden tener 3, 4 o 5 vehículos para transportar población, servicios de buses. Y entonces las cosas no es lo mismo para el que tiene fortuna que para el que tiene escasos medios, en un país que se ha empobrecido y que en general la mayoría de los sectores sociales, salvo estos que han robado y no pagado los impuestos, se han enriquecido. Pero vean ustedes, Costa Rica, el momento que estamos pasando, mientras en el extranjero el presidente de Costa Rica nos anda mostrando lo mejor de nuestros atuendos. Estos ladrones están despilfarrando el dinero que debió haber ido al Ministerio de Hacienda. Eso no podemos permitirlo, y no podemos permitir que esta Asamblea Legislativa continúe con esa investigación de los fondos con que se financiaron las campañas políticas, porque ya lo sabemos de dónde se financiaron: del BCT, de Baruch, de la plata que evadió los impuestos. ¿Qué más quieren saber? No hay nada más que saber, que la sinvergüenzada venía de esos partidos y no de nosotros. Que se pare eso, porque además eso le corresponde al Tribunal Supremo de Elecciones, y lo está haciendo el Tribunal Supremo de Elecciones. No puede continuar nuestro país por esa ruta.
y vamos a tener que aplicar medidas correctivas de inmediato y medidas correctivas más severas, con más temple y carácter, porque ahora sí, después de saber esta noticia, esto sí que nos ha embargado el dolor de ver en cuánto nos han empobrecido y en cuánto han impedido que muchos sectores pobres fuera del área metropolitana y dentro del área metropolitana vivan en condiciones realmente desastrosas y que no nos permiten tener esos fondos para mejorar nuestro cotidiano. Que tengan todos ustedes un muy buen feliz de semana y pensemos en nuestra patria. Vamos, patria, a caminar, yo te daré la mano.